Pues quizá tú no te acuerdas, pero yo la primera vez que te tuve en mi radar de existencia, estábamos en la Universidad Autónoma de California Sur, ahí en el Poliforo, y estaba un tema, estaba en boga la lucha contra la minería a cielo abierto, un tema resuelto todavía, no se ha resuelto del todo hasta el momento, pero había una amenaza mucho más latente en ese tiempo y convocaron en general, ¿no? Público en general. Recuerdo que escuché que alzaste la mano para participar y dijiste algo que pues hasta la fecha no se me ha olvidado, ¿no? Y eso fue así como, pues era casi 16 años más o menos. Estabas todavía en el Partido de la Revolución Democrática y mencionabas que abrías la bienvenida, ¿no? De ocupar un espacio en la militancia para canalizar, ¿no? Las exigencias y las demandas que aquí se estaban planteando. Y obviamente en ese espacio fue muy mal venido el comentario, pero tú estuviste estoica diciendo, ¿no? Como, oigan, pues no es choro, ¿no? No es atole con el dedo. No dijiste específicamente esas palabras textualmente, pero en resumen, ¿no? Lo que yo recuerdo era como mencionar que al final son en las instituciones, ¿no? Donde son los espacios donde se toman las decisiones y que bienvenidos, ¿no? Para ese espacio. Y a mí me marcó muchísimo, ¿no? Ese comentario, pero también tu actitud estoica de, a pesar, ¿no? Del rechazo, mantenerte con esa congruencia, que en los últimos 15 años, ¿no? Por eso a mí me interesaba, ¿no? Que nos acompañaras, que en los últimos 15 años te has mantenido, ¿no? Con esa narrativa y con esa congruencia desde ser militante y participante de un movimiento social y luego estar en un superpuesto, ¿no? De toma de decisión. A mí se me hace un perfil de los más interesantes aquí en La Paz. Perdón por estar haciendo tanta lisonja y tanta barba, no es por ahí, pero eso era la intención, o eso era más bien el interés de mi parte, que nos acompañaras para que, pues, no nada más Franca Aguirre sepa, ¿no? De este perfil, sino también otro público en general. Y a mí me gustaría empezar por la típica pregunta, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Quién es Janssen Weichelbaum? ¿De dónde viene el apellido? ¿Dónde creciste? ¿Qué estudiaste? Platícanos un poco de ti, o muy mucho de ti. Ok, pues, pues muy buenos días, Frank. Muchísimas gracias por esta plática. Justo en este momento histórico, es importante que la gente sepa quiénes somos, como personas, no ya sé, o los políticos en general, porque todo es tan rápido, todo es tan efímero, que ¿quién es esa persona que pasó, que marcó mi vida? ¿Quién sabe? Pues, en mi caso muy particular, tengo una historia extraña, y de hecho parte de la crítica que me han hecho fue que tengo un apellido extranjero, alemán, que si soy o no soy subcaliforniana, y por eso mucha gente... ¿Es austríaco, alemán, neerlandés? Alemán, es alemán, es un apellido alemán. Mi bisabuelo llegó en la Primera Guerra Mundial, muy bien, de la Primera Guerra Mundial a México, y es una historia, digo, extraña, porque nada más conocimos a mi abuelo, él tenía un hermano, se separaron en la Revolución y no sabemos más de él. Mi abuelo, que fue médico, fue maestro, mi abuela también fue maestra, y vengo de la clase media, mi papá es arquitecto, mi mamá le ayudaba, tenían una constructora. Soy la tercera hija, mis papás tienen 4 hijos, tengo puros hermanos, por eso pues ahora sí entenderán un poco el carácter fuerte. Mi papá llega a Baja California Sur porque él trabajaba construyendo obras, como les dije, fue arquitecto. Yo, por azares del destino, mi papá le estaba tocando construir muchas obras de carreteras nuevas. Habían vivido en Chiapas, en Tabasco, y en ese momento estaban viviendo en Yucatán, y por azares del destino nací en Mérida, Yucatán. Pero para mi grata fortuna, Mérida, Yucatán. Pero para mi grata fortuna... En la otra península. Sí, no me registran en Mérida, me registran en la Ciudad de México, y ahorita les voy a decir por qué para mi grata fortuna. Y a los 3 meses que yo nazco, lo cambian a mi papá aquí abajo, porque es la otra península. Llego a los 3 meses, en agosto, mi mamá me plantea, pues en agosto del 74, un calorón. ¿Eres del 74? Sí, del 74. Me veo más bien que tú. Qué miedo. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Y bueno, como señalo, soy clase media. Para mi mamá, sobre todo para mi mamá, era muy importante la educación. Ella, a pesar de que no tenemos un nivel socioeconómico alto,
le apuesta a la educación. En ese tiempo se pensaba, o ella pensaba, que la educación privada era mucho más efectiva, mucho más buena que la educación pública, y pues por eso estudiamos mis hermanos y yo en colegio. Para mi mala fortuna, yo estuve en un colegio de puras mujeres. En el Colegio La Paz. En el Colegio La Paz. Ahora le... Y bueno, fue muy extraña mi vida infantil porque pues en la escuela con las monjas, puros niños, puras niñas, y por la tarde mi círculo de amigos, nosotros todavía jugábamos en la calle, vivíamos por ahí por atrás del hospital del IMSS, en la 5 de febrero, en la colonia Pueblo Nuevo, siempre hemos vivido ahí, y pues corríamos en la calle, jugábamos y éramos puros niños. Y entonces jugábamos a los puentes y nos empujábamos y correteábamos y parábamos los carros para que no pasaran. Y bueno, en estas libertades que teníamos en esos tiempos, en los 80s, 90s, yo desde muy pequeña, Frank, me interesé por los temas sociales. Mis papás estaban en ese tiempo en el Club Rosario, puede ser eso, ¿no? De que ellos traían esta visión de ayuda. Y a los 15 años, cuando iba a entrar a la preparatoria, pues la tradición era todas las niñas del colegio y los niños del colegio en agua que se van al PUM en ese momento, y yo rompí, dije, yo quiero ir a una escuela pública, y la escuela a la que quiero ir es a la preparatoria Morelos, porque yo ahí desde ese momento ya sabía, claro que sí, claro, ya sabía yo que me quería ir a estudiar a México. ¿Qué iba a estudiar? Aún no lo sabía, pero yo sabía que quería estudiar en México, por tanto tenía que pasar por la prepa. Tenía un círculo de amigas muy cercano, y hicimos una apuesta. Desde ahí también viene una cuestión de las alianzas y la fraternidad. Y dijimos, en la prepa Morelos no tienes que hacer examen, por tanto, si una de las 4 no queda en una escuela que otra compañera quería, nos vamos a la prepa Morelos, que era en ese tiempo la prepa Mahatma Gandhi. Entonces, hacemos examen las 4 y las 4 quedamos. Lo que no sabíamos, para nuestra sorpresa, y es donde empieza yo mi experiencia de ir cuando te planteas una meta, Frank, siempre tienes que ver los pros y los contras. Entonces nosotros nos quedamos en el nivel de que si no queda una de las 4, nos vamos a la prepa Morelos. Ese fue nuestro pacto de amigas. Pero resulta que en la prepa Gandhi había 4 grupos, y para nuestra mala suerte, cada una quedó en un grupo diferente. Entonces pacto de amigos se rompió, porque entonces entras ya a la prepa y pues ya tus clases son diferentes, tu círculo de estudio, de tus equipos de trabajo son diferentes. Y se rompió la amistad. Digo, seguíamos conviviendo, pero no con la fraternidad y la estrechez que tenemos. Yo en este interés por la prepa Morelos me empecé a relacionar con algunos compañeros. Hace poco, fíjate, tuve un viaje muy largo con Fernando Peda, y él me dice que él me conoció en los círculos de estudio de la prepa Morelos, porque desde siempre yo me gustó mucho la literatura. Mi mamá no terminó la escuela, bueno, estudió nada más secundaria, pero era una comedora de libros, yo así le llamo. Y me acuerdo que a los 12 años yo ya había leído todos los cuentos de Hans Christian Andersen, que era como me había acercado a la lectura en la primaria, y encontré un libro de Vargas Llosa que se llamaba La Casa Verde, y lo agarré y le dije, mamá, ¿puedo leer este libro? Y mi mamá me pregunta, ¿por qué no podrías leerlo? Y le digo, porque es de grandes. Y me dice, no, aquí no hay libros de grandes o de chicos. Tú puedes, había una vasta biblioteca de literatura en mi casa, y así fue como empecé a leer libros. Pero cuando me acerco con el equipo o el grupo de estudios de la prepa Morelos, pues ya ahí leíamos a Kafka, a Dostoyevsky, ¿no? Otro tipo de literatura. Empezamos, por supuesto, con los rusos. Y bueno, yo descubrí un mundo diferente en los libros. Y bueno, fue como yo fui, siempre me ha caracterizado eso, que sí tenía mi grupo de la preparatoria, de la prepa Gandhi, pero me reunía con ellos y empezamos con la cuestión del análisis. Para mí esto ha sido muy importante en mi formación. Y bueno, viene la etapa de salir de la escuela, y me acuerdo que le dije a mi mamá, yo para esto estudiaba inglés y alemán, ¿no? Justo con mi apellido, en esta inquietud de decir quién eres, de dónde vienes. ¿En dónde? En la universidad, en la UAS. Desde entonces daban clases de muchos idiomas, y yo a la par estudiaba inglés y alemán. Y estudiando idiomas, me encuentro a una conocida que estudió en la prepa Morelos. Ella era un año más grande que yo, Erika, y me dice, me voy a ir a la UNAM a estudiar Relaciones Internacionales.
Y entonces, yo dije, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es relaciones internacionales? Pues seguramente tiene que ver con la política internacional, con ser embajador, con hablar idiomas. Y yo tengo un perfil administrativo, siempre he sido nata, administradora. Y yo llevaba contabilidad en la prepa y era muy buena. Mis maestros me decían, eres muy buena en literatura, en contabilidad, pero también era muy buena en filosofía. Y ahorita les voy a decir por qué son importantes estos temas en la preparatoria. Y bueno, le dije a mi mamá, mamá, me voy a ir a estudiar a la UNAM y me voy a estudiar Relaciones Internacionales. Y mi mamá me cuestiona y me dice, oye, pero pues tú debías de haber sido contadora. Y en efecto, yo tenía esa habilidad y me gustaba mucho la contabilidad, pero yo sabía que si estudiaba contabilidad tenía que quedarme en el Tecnológico de La Paz y era lo que yo no quería. Yo quería estudiar en la UNAM. Y entonces, pues bueno, me voy a Ciudad de México, mi segundo error, pues yo hice examen, en ese tiempo hacías el examen y tú elegías 2 opciones, y yo en las 2 opciones puse Relaciones Internacionales. O sea que si no quedaba en Relaciones Internacionales, no quedaba y me tenía que regresar. Pero yo siempre he sido así, muy definida. Pero tampoco sabía que... Desde entonces eran tiempos de definición. Sí, y entonces yo lo que no sabía era que la UNAM tenía subsedes, escuelas, y entonces podías no quedar en la UNAM y podías quedar en otra escuela. Yo me fui con la generosidad de una tía, hermana de mi mamá, que ella pues me aceptó para irme a vivir a su casa, y resulta que ella vivía en Tacubaya, en el oriente de la ciudad, y me va tocando la ENEP Aragón. Yo hacía 1.5 horas a la escuela, Franca. Tenía que tomar el metro y luego un transporte público, y bueno, entraba a las 7 de la mañana, y bueno, pues tenía que... de regreso. Sí, y bueno, las casas en la Ciudad de México son muy pequeñas, por tanto yo vivía en un pasillo, tenía que dejar todo listo antes de irme a la escuela, pues para que mis tías y mi prima no se levantaran y se tropezaran con mis cosas. Entonces era bastante desgastante y bastante complicado para una adolescente paseña que había vivido toda la vida en su casa con todas las comodidades del mundo. Fue muy complicado. En el primer año me cambié 6 veces de casa, porque por supuesto no aguanté las distancias. Y bueno, soy muy afortunada porque yo eso siempre lo planteo, Frank. Estoy en la Alameda de la Ciudad de México. Alameda, hay mucha gente haciendo diferentes actividades y se hacen círculos. Y estamos viendo, no me acuerdo si un payaso, música, algo, y de repente estoy viendo al artista que se está presentando y lanzo la mirada hacia el horizonte y a lo lejos veo una compañera de la preparatoria, Dulce. Dulce me la encuentro. Y yo me doy la vuelta, era un círculo bastante grande, me doy la vuelta y dije, igual y cuando me doy la vuelta ya no la encuentro, pero yo me voy a arriesgar a encontrarla. Me doy la vuelta, la encuentro, platicamos y le digo, ¿qué haces aquí? Y me dice, pues yo estudio aquí, porque era un fin de semana, pero no de puente ni de vacaciones. Yo aquí estoy estudiando para entrenadora deportiva y vivo en la casa del estudiante. Y yo, ¿y qué es eso? No sabía que había una casa del estudiante. Y bueno, pues ya le platico. Sí, le platico que pues toda mi trágica vida de 6 cambios de casa y que justo estoy en trámites para cambiarme a Ciudad Universitaria. Y me dice, pues vente, mañana mismo, era sábado, me dice, mañana te recibimos para que hagas tu entrevista y te vengas a la casa del estudiante. Pues no les hago el cuento largo y pues los 3 siguientes años estuve en la casa del estudiante, que para mí fue súper formador de mi personalidad. En la casa del estudiante los jóvenes administran su propio recurso, toman sus propias decisiones, o sea, al interior es el colectivo. Defines tus propias reglas, tienes tus responsabilidades y hasta te pueden expulsar, ¿no? Tengo un compañero, Juan Hernández, y siempre me da carrilla y me dice, Jansen, tú me expulsaste de la casa del estudiante y tú frustraste mis estudios, ¿no? A ese grado, lo planteo con eso, no es verdad, no, es una carrilla de confianza que me echa porque pues dice que desde entonces yo tenía ya un carácter bastante duro y decía pues que era de las compañeras a las que más temor nos tenían, ¿no? Yo me tocaba desde ese tiempo, pues era muy joven, 19, 20 años, siempre me tocaba moderar las reuniones. Entonces para mí fue un gran aprendizaje estar en esta condición durante 3 años de
pues autorregularte, autocontrolarte y pues ahora sí que tomar decisiones en beneficio o en perjuicio de los compañeros. Oye, qué interesante que me platicas de la casa de la ciudad. No, me tocó, yo soy en Guadalajara, pero conozco de varios amigos, ¿no? Varias generaciones que han estado ahí. ¿Tú te acuerdas, no? Que en el sexenio pasado estuvo en riesgo ese espacio. ¿Dónde estabas cuando casi nos clausuran? Pues en la movilización, tú me platicabas hace un momento que me recuerdas de la movilización y téngalo por seguro que siempre de bajo perfil, porque esa es mi característica, Frank. Me llama la atención que me decías que tomé la palabra y que muy aguerrida. Yo en general, no, siempre estoy en los movimientos, siempre estoy con la pancarta, con la marcha, gritando muy fuerte, pero muy pocas veces tomando un micrófono, pero siempre participando. Nos reunimos justo en la defensa, armamos un grupo de compañeros en la defensa de la Casa del Estudiante. ¿Por qué defender la Casa del Estudiante? Pues porque para nosotros era justo nuestra vida, ¿no? La Casa del Estudiante. No puede uno ser ingrato en esta vida y decir, me dio tanto la Casa del Estudiante, no solamente por la posibilidad de estudiar, porque yo ya había emprendido el rumbo sin saber que la casa existía, pero... Además tenías familia allá, ¿no? Hay mucha gente que pasó por ahí que no tenía ninguna conexión con la capital y fue un gran aliviane, ¿no? Y de ahí salieron varios, pues no sé si alcaldes, pero sí han salido varias figuras políticas de relevancia y que han dado beneficio a la ciudad, ingenieros, arquitectos, médicos. Pues muchas profesiones justo, Frank, que no había en Baja California Sur, pues se formaron allá, ¿no? Abogados, médicos sobre todo. Y era parte del requisito, ¿no? Que estuvieras en una escuela pública y que además fueran carreras que no hubiera en Baja California Sur. Entonces, en efecto, yo me movilicé en ese tiempo de la Casa del Estudiante y pues siempre del lado de los movimientos. Entonces, te digo, ha sido una situación que ha marcado mi vida, los movimientos sociales. Entonces, estudiaste Relaciones Internacionales, te graduaste, regresaste, hiciste un posgrado. Sí, bueno, termino la escuela, yo tuve un accidente durante la carrera. Esto hizo que mi carrera de 4 semestres fuera en 7, porque así soy, ¿no? Me propuse terminar. Sin embargo, me quedo con una materia pendiente, tuve que regresar a concluir esta materia y justo hago un examen por primera vez a una maestría en el Politécnico. Yo no terminé, pero no me titulé. Y hago examen para entrar a Ciencias Económicas, a la maestría en Ciencias Económicas en el Politécnico, y estoy muy orgullosa porque digo, Frank, no entré a ese posgrado porque reprobé una materia, es la primera materia que he reprobado, microeconomía reprobé, y estoy muy orgullosa porque nos decían las locas de ciencias sociales, todos eran matemáticos, físicos, matemáticos, economistas, y yo y otra compañera éramos las únicas egresadas de Relaciones Internacionales, y pues bueno, éramos las locas de ciencias sociales que nos habíamos animado a cursar un posgrado tan complejo. Por supuesto no se consolida esta idea, yo a la par yo ya estaba trabajando, yo trabajaba en... ¿Qué años eran? ¿Los 90? Era el 96, 97. Todavía no era, no, ya había sido, ya había entrado como jefe de gobierno el ingeniero Cárdenas. Sí. Es también, para mí es muy importante porque es cuando se privatizan las Afores, viene el sistema de reforma, y a mí me toca trabajar por primera vez, mi primer trabajo es en Afore, y ahí es donde yo entiendo la magnitud de esta reforma, gracias a un montón de cursos que nos dieron de cómo iban a cambiar el sistema de pensiones. Y ahí es donde yo empiezo a cuestionarme, porque yo vengo con una visión crítica de la UNAM, pero fíjate aquí, Frank, he entendido también que no era la universidad que yo esperaba, ¿eh? O sea, el plan de estudios era un plan de estudios del 76, tenía pocos maestros muy críticos. Yo de hecho tuve que tomar algunas materias de sociología porque no era lo que yo esperaba. Yo esperaba una universidad más aguerrida, más analista, más de profundidad. Y ahí es donde yo escucho lo que dice el presidente de que durante los 90 se hicieron todas estas reformas pues con una visión neoliberal para que los profesionistas pues fuéramos aspiracionistas y ya no fuéramos luchadores sociales. Entonces, estoy trabajando y de repente, bueno, ya avanza el tiempo. Qué interesante resumen, perdón que tome la palabra. Mi mamá es normalista, ya jubilada este año, entonces siempre hemos tenido como una formación
mi hermano mayor y yo, con un pensamiento crítico hacia el sistema educativo. Y acabas de hacer un gran resumen, ¿no? De cómo, de lo que siempre platicamos, bueno, de lo que hemos platicado seguido en la mesa, en la familia, que es desde hace varias décadas la educación en México. Creo que es una de las grandes deudas, hablando del horizonte, ¿no? 2024, que viene el proceso electoral. Creo que es una de las grandes deudas, el reformar de fondo el sistema educativo, porque actualmente, lo dije hace rato, desde hace varias décadas, el sistema educativo forma obreros. Así no es. forma personas, no forma humanos, no forma individuos que buscan el bien colectivo, ¿no? Decir, no, es que lo que quieren es que salgas y produzcas, ¿no? Más capital. Y cuando llegó todo este mame, ¿no? De los libros, de los nuevos libros, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública, y que hablaban muchos de estos temas que criticábamos, ¿no? En familia, que igual renovar los libros es un paso para cambiar todo un sistema, o sea, falta todavía un largo trecho. Los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública pues hablan eso, ¿no? De la naturaleza, de la conexión que debemos de tener con ella, de tener una conciencia de clase, de tener una perspectiva de género, de hablar de diversidades, ¿no? Y de diversidades culturales y de pensamiento, ¿no? Y ¿a dónde voy con esto? La cabra siempre se va al monte, pero regresa, dice mi papá. Pero la cuestión de la educación y de la visión, ¿no? Educación, ¿no? ¿Cómo dices tú que desde la educación superior tienen ya bien marcado esto, pero desde mucho antes también está, pues podemos decirlo, este problema, ¿no? Por hacer formar seres humanos, ¿no? Ciudadanos, claro. Ciudadanos del mundo. Claro. Bueno, entonces, posgrado y... Bueno, no quedo. Viene una situación de una crisis familiar porque no entro al posgrado, me despiden del trabajo porque justo no estoy entrando en este esquema que ellos piden de contrata, que compren productos, ¿no? Yo buscaba hacer el trabajo de la migración de la Afore, pues con una visión más humanista, que era la formación que yo traía de origen, y pues no, por supuesto me corrieron. Y me quedo, pues, ¿ahora qué hago? O sea, ¿ya qué hago yo aquí en la Ciudad de México? Yo en ese momento ya estaba casada. En ese tiempo el papá de mi hijo se había venido, estábamos ya en el 98, cuando viene muy fuerte la cuestión de las campañas electorales, donde Leonel rompe con el PRI y determina que pues, va a ser candidato de la izquierda, y el papá de mi hijo se viene unos meses para acá, se viene como 8 meses. Ese es el tiempo que yo me quedo allá trabajando con la aspiración de entrar a la escuela, y pues me quedo sin nada, y el papá de mi hijo aquí en La Paz, y entonces decimos, pues como familia, ¿qué estamos haciendo allá? Pues vámonos de regreso, ¿no? Y bueno, viene el triunfo de Leonel, y yo en esta migración, que es lo que nos pasó también acá en Morena, de que todos se van al gobierno y se queda el partido sin personas. En ese tiempo teníamos una asociación que se llamaba Asociación Democrática Sudcaliforniana, que en algún momento encabezó Porras, que me tocó trabajar con él, y en ese momento la encabezaba Rosadelia. Y entonces, pues ya todos ellos, Rosadelia era nombrada en el DIF, y Porras no me acuerdo en qué, y dicen, pues Janssen, quédate a cargo de esta institución. Por eso es que a mí me marcan mucho las instituciones, porque yo digo, dentro de la vida, tú tienes que formar parte de algo. Por eso yo siempre planteo que en equipo siempre es mejor. Y bueno, ya me quedo allí, estoy más o menos 6 meses a cargo, sobre todo mucho, recibiendo mucha demanda ciudadana, porque recordemos que el gobierno de Leonel era muy cercano a la gente, se estaban reorganizando, la gente no sabía cómo solicitar atención del gobierno, venían acá a la asociación, que era donde ya estaban familiarizados con su funcionamiento, y pues a mí me tocaba todos los días estar atendiendo a la gente que quería respuestas. Ya por la tarde venía Rosadelia, acordábamos, veíamos pendientes hacia dónde canalizar. Esto, por supuesto, me da un perfil ya de gestión, y me dan la oportunidad, Frank, de que en agosto yo me integre al gobierno del estado en un área justo que era una ventanilla de atención en la parte de abajo del gobierno del estado, para recibir toda
todas las necesidades de la ciudadanía y yo poderle decir, a ver, es una cuestión de violencia doméstica, bueno, tienes que ir al Centro de Justicia para Mujeres. Es una cuestión de una despensa, de un adulto mayor que está abandonado, tienes que ir al DIF. Que es un asunto de un crédito ganadero, tienes que ir a desarrollo. Para que la gente no estuviera dando vueltas y demás. Con el diputado para que me recojan la basura, a ver, no, es por ahí, tienes que ir a servicios públicos. Órale, como un centro de atención ciudadana. Un centro de atención, pero era un módulo en la planta baja del gobierno. Y esa parte a mí me marcó mucho, porque ahí fue donde, Frank, yo empecé a conocer la realidad de mi estado, honestamente sin conocer mi estado, porque tú sabes que si eres paseño y no tienes familiares en San Juanico o en KDG, ¿a qué vas a ir a esa zona? ¿O a qué vas a ir a la Pacífico Norte? Claro. ¿No? Entonces yo no conocía mi estado, honestamente, ¿no? Yo había vacaciones y yo me iba de vacaciones a la Ciudad de México, esa es la realidad. Por eso es que mi forma de hablar, quizás mi cultura, pues es más parecida a la del interior que a la subcaliforniana. Ese es un gran tema de discusión, ¿no? Sí. A mí se me hace muy curioso, igual también, ¿no? Me dicen acá rato, que chilango y que no sé qué. Ay, compa, si te dijera que mi tatarabuelo es el que construyó el faro de Cabo Falso en Cabo San Lucas, ¿no sabes dónde es eso? No. No importa, ¿no? El abolengo y todo este chauvinismo subcaliforniano que es parte también de la idiosincrasia, yo he llegado a aceptarlo. Claro. Se me hace un tema muy curioso porque nadie es de aquí, pues, ¿no? Somos un estado igual que Baja California Norte. De migrantes. Somos un estado 100% de inmigrantes, ¿no? Si tú le rascas 5 o 6 generaciones al abolengo más fifí o más fino, vas a encontrar que era español, el abuelo, o la tatarabuela, o el chosno, o era polaco, o era chino, o era japonés, o era inglés, y me dicen, tu apellido Weitzelbaum, y digo yo, y los Green, y los Fischer, y los McLeish, o sea, ¿no? Estamos llenos de apellidos extranjeros. Sí, es como que es un tema, bueno, ese es otro tema, ¿no? Para no irnos al monte, pero es otro tema que valdría la pena profundizar en otro momento, ¿qué es la identidad subcaliforniana, no? Yo, en mi parecer, siento que estamos en constante construcción de nuestra identidad, ¿no? Y ahorita estamos pasando por un momento en el que espacios geográficos son nuestros íconos. Y no lo digo en un término de adjetivo de malo o bueno, ¿no? Eso es relativo. Yo quiero creer que es bueno, ¿no? Balandra es un gran ícono geográfico, ¿no? Y todo lo que representa alrededor, ¿no? La defensa de lo público y de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero bueno, estábamos hablando de... Mi primer trabajo en el gobierno del estado. Bueno. Así conozco el gobierno, más bien, a nuestro estado. ¿Ese fue tu primer espacio en la función pública? En la función pública, Órale. Porque yo venía como les digo, que súper chinga, ¿no? Porque todavía... Ese reloj está mal, ¿no? Sí, muy mal. Yo también dije, no es. 2:30. Decía que súper friega de haber sido como primer cargo en la función pública, la atención ciudadana, que era que algo, al parecer como que antes no existía, entonces era empezar de cero, no había tecnología en ese tiempo, ¿no? Entonces, órale, qué súper reto. Estuve ahí poco tiempo, 6-7 meses, y me promueven a un área que me encantó, que era el área de planeación de atención ciudadana, de la unidad de atención ciudadana. Además, en el caso del compañero Leonel, su gobierno estuvo caracterizado por que él hacía ya un gobierno de territorio. Fue el primer gobierno de izquierda. Audiencias ciudadanas. Las audiencias, sí, pero además los recorridos, hacía muchas giras. Entonces, nuestro trabajo era, en la unidad de atención ciudadana, era toda la información, todas las solicitudes que se hacían en audiencias y en giras, nos tocaba a nosotros organizarla, planearla y canalizarla. Entonces, con eso se confirma mi visión. Mi primer acercamiento había sido con la gente que me platicaba su problema, ahora ya era leer las cartas que le daban al gobernador de toda su necesidad, y ahí es donde yo empecé, pues, con la hormiguita de categorizando, filtrando. Ajá, y de decir, oye, me están diciendo que en Bahía Tortugas no hay agua porque el acueducto, porque está muy lejos, me están diciendo que en Todos Santos, o sea, empecé a conocer más a través de la visión de los
habitantes de las comunidades platicadas hacia la autoridad, ¿no? Maravilloso. Y sí, ya le dábamos seguimiento, ahí aprendí, ¿no? Qué hacía cada una de las secretarias, porque yo, aunque estudié Relaciones Internacionales y está muy apegada a la ciencia política, pues es una visión totalmente diferente, no es de la administración pública. De ahí muy pronto fui nombrada subdirectora del Fondo Impulsor Inmobiliario. Yo te digo, mi perfil es muy administrativo. Ahí nos tocaba, ya estábamos en el 2000, cuando Fox plantea los créditos a los changarros, y me tocó empezar a recorrer el estado justo haciendo evaluaciones de todas las solicitudes de créditos que nos hacían a lo largo y ancho del estado, con obviamente diferentes tipos de negocios, ¿no? Ahí es donde conocí la Pacífico Norte, Guerrero Negro, San José del Cabo, Cabo San Lucas y bueno, todas las comunidades. Íbamos y hacíamos supervisión y hacíamos análisis de crédito. Era una mezcla entre reviso la documentación, pero voy y superviso, y entonces con eso determino si te voy a dar o no un crédito. Y tomé un montón de cursos o sea, era toda un trabajo muy, muy técnico. De allí, después de ahí salgo, termina la administración, entra Narciso, hace una reforma al fondo, le llama el banco social, el FOSDE, no le pueden poner banco y es el fondo y se convierte en FOSDE, cambia la estructura, yo salgo de esa administración y me quedo un tiempo sin trabajo, y después Narciso me da la posibilidad de ir a administrar la Escuela Normal Superior, y es cuando me acerco a la educación. Órale. Entonces, entrando a la Normal Superior, yo empecé a estudiar Derecho, porque en la Normal había muchos temas de problemáticas laborales. Justo ahorita están en una queja de 25 años donde tú hablabas ahorita de la Normal Urbana, a mí me tocó vivir la realidad de la diferencia. Ahí es donde hablamos, ¿por qué tenemos que analizar, Frank, los privilegios, las diferencias, las desigualdades, ¿no? Es decir, ¿por qué las condiciones de la Normal Urbana son unas y las condiciones de la Normal Superior son otras, y además totalmente diferentes, ¿no? Y dices, ¿de dónde surge eso? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué están en esa situación? Entonces yo llego, y lo digo con mucho orgullo, yo llego un 17 de marzo y me dice, Janssen, para pagar el día 31 de marzo no hay dinero. Tu trabajo es ver cómo hacemos una administración correcta para que podamos satisfacer las necesidades de educación que tiene esta escuela. Porque ellos tienen es una escuela estatal, por tanto reciben un subsidio, pero tienen cuotas, y bueno, ahí había situaciones, pues como siempre, de privilegios, de lo que nos ha dicho el presidente, de los que pagan, de los que no pagan. De privilegios, claro. Ajá. Sí, y de desigualdad en muchas condiciones, ¿no? Materiales para que la gente trabajara y de salarios. Y bueno, me toca hacer toda esta nueva reorganización, ¿no? De reorganización de toda la parte administrativa. Una reingeniería institucional. Sí, y después de 2 años de estar no más, 4 años estar en la institución, mis compañeros me decían, oye, Janssen, eres una extraordinaria administradora, o sea, pero extraordinaria. Obviamente tomé medidas muy drásticas y me llegaron a dar carrilla, a decir, es que si no le llevas la pluma a Janssen vacía, no te va a dar otra pluma nueva. Pero ojo, te la va a dar. Antes no les daba nada y les decía, no hay, ¿no? Entonces la gente empezó a entender por qué ciertas necesidades de control, sobre todo, que es lo que nunca hay control cuando hay opacidad. Y bueno, hicimos muchas cosas muy, muy importantes, consolidamos la planta laboral, garantizamos los derechos laborales, construimos, compramos equipo, bueno, muchas cosas, una muy buena administración. Pero un día llega el compañero subdirector académico y me dice, Janssen, eres muy buena administradora, pero ¿sabes qué te falta? Te falta el toque de la educación. O sea, tú administras, pero no sabes para qué administras. O sea, compras el pizarrón más barato, la pluma más barata, nos contratas cursos, el más barato, pero en administración no es el más barato. Es eficacia, oportunidad y ahorro, algo así, ¿no? Son 3 principios. Y me decía, y te falta eso, te falta el plus de decir, ¿para qué quieres eso? Entonces me dice, ¿por qué no entras a la maestría en educación? Y giro de mi vida, conocí la educación. Y fíjate que ahorita que hablabas del tema de la educación,
Frank, si hay algo que yo le tengo que agradecer a este presidente, a este gobierno, ahora que yo ya no me encuentro aquí, digo, yo recorrí el estado para que llegara este movimiento y yo le estoy muy agradecida al presidente Andrés Manuel López Obrador porque él siempre nos prometió que íbamos a combatir la reforma educativa, que él decía que era laboral y no educativa, y eso yo estaba seguro de ello porque yo lo estaba viviendo en la normal superior. Pero lo que no nos prometió, Frank, y tú lo comentabas ahorita, era este cambio radical en la educación. Ahorita que me preguntabas que nos habíamos conocido en la UAPS, cuando me dijiste, yo pensé que me ibas a decir una participación importante que yo tuve en los foros que se hicieron para la reforma educativa en el 2000, fue en el 2012, 2013. Yo tuve ahí una participación donde señalaba este tipo de situaciones que estaban haciendo los primeros acercamientos a una reforma educativa. Entonces, cuando tú sabes que todo el ciclo escolar pasado lo que hicieron fue las discusiones al interior de las escuelas, y ahora se hace todo este escándalo pues porque ya salió a la sociedad a través de los libros de texto. Claro. Pero los libros de texto son el instrumento para llevar a cabo la reforma. Y cuando empezamos con estas discusiones vespertinas de explicarnos qué eran los libros de texto, porque además no habían salido, yo ya había visto y había tenido un acercamiento a la visión del plan de estudios que quería promover la coordinadora de la educación. Y era pues muy parecido, ¿no? Nuestro eje central es la educación democrática y obviamente en contra de los oprimidos de Freire, ¿no? Esa era nuestro eje central de la educación. Hazte cuenta que estoy escuchando a mi mamá. Ajá, y entonces, pues cuando yo empiezo a encontrar que primero y segundo año es que el niño conozca su cuerpo, sepa por qué se siente de determinada manera, que sepan de alimentación, que para mí es un tema que hemos discutido, que a mí me interesa preventiva, mucho. ¿Cómo no? Entonces yo dije, o sea, qué maravilloso, y cuando dicen no hay una reforma profunda, esta es la reforma profunda que el presidente nos está dejando y la herencia que nos está dejando de que sí está reestructurando lo que yo venía explicando, de que está reestructurando la administración, le está poniendo nombre a las cosas, pero qué maravilla el tipo de sociedad que vamos a tener en 20 años con estos libros de texto, donde yo estoy segura que vamos a retomar esto que estábamos platicando de la educación, desde la resolución de los conflictos, desde el colectivo, desde tu realidad, con relaciones más fraternas, con mayor, ya no vamos a tener tanta ansiedad, tanta competencia. Yo les decía a mis alumnos, yo soy maestra de metodología, 7 años estuve dando clases, y siempre hacía el ejercicio, háganme un trabajo en equipo. Ya hacían el trabajo en equipo como se los enseñaron en sus escuelas, y les decía, ahora yo les voy a enseñar a trabajar en equipo. Y así empezaba yo mis clases, Frank. Y entonces les decía, todos van a leer, todos van a decir que entendieron de la lectura, van a ver quién es el que es bueno para dibujar, quién es el que es bueno para escribir, quién es el que es bueno para hablar, van a descubrir qué habilidades hay en su equipo que están integrando, y van a determinar cómo van a hacer la presentación de este trabajo. Y cuando me hagan la presentación, yo les voy a preguntar a cada quien lo que yo quiera preguntarles como maestro. Así les enseñé a trabajar en equipo. El primer equipo ellos lo conformaban por afinidad, y el segundo equipo yo lo conformaba por habilidades que yo ya había descubierto en los equipos, para que los jóvenes rompieran esas barreras de decir, no, a ese no me cae bien y yo no le hablo, y empezaran a desarrollar más bien a entender que puedes encontrar en el otro, aunque sea tu enemigo, porque tenemos diferencias, qué habilidades y capacidades pueden ayudarte a encontrar la meta que quieres cumplir. Y así fue como consolidé esta idea de que, vamos a tener otra sociedad después de trabajar en equipo, en colectivo, otra sociedad. Entonces yo estoy encantada y digo, solo por eso, Frank, solo por eso ha valido la pena todas las horas de sufrimiento, de hambres, de cansancio, de sudor, y digo desesperación, porque ha sido bastante duro tanto la construcción del movimiento como el gobierno de México, ¿no? ¿Qué significa para ti el obradorismo y dónde te ves tú en él? Mira, esa pregunta es muy interesante porque yo llego al movimiento no por Andrés Manuel. Todo mundo llega por el obradorismo. Yo llego, vuelvo a mi esencia, por la institución que representa un partido político realmente con principios de izquierda y con una filosofía basado en esto que estamos planteando, ¿no? El amor al prójimo, el bien común.
y yo me integro realmente por eso. Cuando a mí me invitan a trabajar en el movimiento, fue cuando tuve que, como tenía que hablar del presidente, porque además tocábamos la puerta y decíamos, venimos a informarte que estamos formando un partido que se llama Morena, que tiene estos principios, y la gente decía, ¿qué es eso? Y pues no, nunca he oído y no sé. Y luego cuando empezábamos, bueno, lo encabeza el presidente, el compañero luchador Andrés Manuel. Entonces ya toda la gente, sí, me encanta. Entonces yo dije, bueno, ¿quién es este Andrés Manuel? O sea, yo lo sabía, ¿no? Porque tú me preguntabas hace rato con mi idea de izquierda, ¿no? Que yo conocí, o más bien estuve en la Ciudad de México cuando llegó al gobierno Lázaro Cárdenas, pero pues había oído de Andrés Manuel, pero no estaba cercana a esa realidad de Andrés Manuel, ¿no? Entonces me tuve que poner a estudiar, Franco, o sea, quién era Andrés Manuel, ver todos sus videos, toda su lucha y aprender de toda su historia. Entonces, hoy, ¿no? Me dices, ¿qué me representa? Yo lo conocí a Andrés Manuel muy diferente a la población, porque yo ya lo conocí como mi líder de partido, que fue cuando construimos el movimiento, o el partido Morena, y después como mi jefe, ¿no? Cuando tengo esta grata oportunidad de que lo represente en Baja California Sur y tener estas maravillosas reuniones donde estábamos los 32 delegados de todo el país, pues discutiendo con él qué quería, cómo lo quería y conociendo a la persona, pero también viendo cómo es el líder. ¿A ti no te están comiendo los mosquitos? No. Me están comiendo muchos mosquitos. ¿A ti no, güey? Pero porque me están comiendo. Y yo ando muy cubierta. ¿En qué nos quedamos? ¿Como líder? Sí, yo conozco al estadista desde el gobierno, pero en ese momento también conozco la otra parte, ¿no? La parte de donde la gente se le acerca, la ilusión de darle una carta, de decirle confío en ti, quiero que llegues. O sea, es una experiencia muy, muy, muy extraña. Yo me defino como una persona académica, entonces yo conocí a Andrés Manuel desde su historia, desde su filosofía, desde su pensamiento y contrastarlo con la persona humana que es. Y yo en esta parte de lo que plantean de que hay un líder que nace cada 100 años, yo lo creo. El presidente tiene un aura, tiene una vibra, porque yo no soy muy esotérica, muy religiosa, okay, pero realmente sí genera, yo más bien creo en la energía. Entonces sí tiene una energía tan positiva, tan de amor, que te la proyecta, ¿no? Y que te vincula con él, ¿no? O sea, sin conocerlo, tú te vinculas con él. Entonces, el obradorismo para mí es un fenómeno que existe. La gente lo adora, se desvive por él, pero creo que lo fundamental aquí, Frank, es esa reciprocidad. O sea, él recibe porque él primero da. Él primero da. Entonces, para mí esto es lo que significa, ¿no? Y además, un estadista de primera, a mí me parece maravilloso esto que él resume tan sencillo como decir, hay que llamarle a las cosas por su nombre para que la gente la entienda. Desde las ciencias de la educación yo he entendido que uno como maestro tienes que leer 50 libros, ver mil elementos teóricos, contrastar teorías, para que cuando llegas al aula de clases puedas utilizar el lenguaje más sencillo y más claro para que el alumno lo entienda y se apasione del tema. Y entonces eso es lo que hace Andrés Manuel, con toda esta filosofía que él ya tiene, viene a la mañanera y te plantea la realidad, vincula toda esa teoría, toda esa historia y te lo explica. Entonces, otro elemento que a mí me parece fundamental, que se mezcla entre el obradorismo, entre Morena y esta cuarta transformación, por eso me encanta que no lo reduzcan ni a una persona ni a un partido, sino la cuarta transformación, es justo esta pedagogía que todos los días hacemos y que esto realmente, para mí, sí ha hecho la revolución de las conciencias. La gente ya te demanda, te exige, piensa de manera diferente. Pues yo sí noto que hay discusiones sobre la cosa pública que yo no veía en otros lados antes, ¿no? Y creo que es uno de los más grandes aciertos. Hay quienes le dicen que eso solo ha generado la polarización en la sociedad, pero yo creo que lo que hizo Andrés Manuel fue
quitar el velo que había, ¿no? Y es como vivimos un país, no generalizo, pero vivimos un país donde hay racismo, donde hay clasismo, y pues eso ya estaba, ¿no? No lo creó ni lo alimentó, simplemente pues ayudó a que fuera más claro, ¿no? De qué lado más iguana con quién. Que te definieras, pues, Exacto. ¿no? Que no Exacto. seas tibio y digas, o estás del lado de las libertades, de que realmente se quiten los privilegios para que la gente viva mejor, o del otro lado, ¿no? Simplemente el tema que ha sido muy controversial de la seguridad, ¿no? O sea, por eso para mí es tan importante, porque yo sí he entendido que no es dar dinero, el populismo. Muchos nos han criticado a la Secretaría de Bienestar, ¿no? Y nos han ahí señalado, pero no, tiene todo un fundamento filosófico de por qué dar una pensión al adulto mayor, a la persona con discapacidad, a la madre trabajadora, y no etiquetarla como madre soltera, sino madre trabajadora, las becas, esta beca de capacitación, el primer empleo, o sea, es maravilloso. En algún momento yo me puse a estudiar porque la etiqueta o la bandera es el adulto mayor, pero si tú ves los presupuestos que se dan al adulto mayor y todo el presupuesto que se da a las juventudes y a la niñez, tú dices, más o menos es el mismo. O sea, sí hay una visión de tengo que proteger a este grupo prioritario porque no tiene una forma digna de vida, pero también tengo que buscar cómo se desarrolla este país. Tú fuiste superdelegada hasta hace unos días, ¿no? Así es. Hace unas semanas. Ajá, Y entrando ahora sí en un tema ya más teórico, ¿no? Lo que nos estás planteando de los programas sociales. Para mí uno de mis programas favoritos, ¿no? De esta administración es Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Y es porque pues cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia. Sí. Sé que todo es perfectible, que tiene sus críticas, pero desde mi experiencia en la pandemia, Sí. a mí me tocó tener becarios que la única fuente de ingreso, ¿no? Durante varios meses en su casa, que su papá, que su mamá perdió el trabajo, que su hermano mayor también, y la única fuente de ingreso para que esa gente no tuviera hambre eran las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y no haber sido la única, pues, ¿no? Seguramente pasó con las de 65 y más, o con las becas Benito Juárez, que no las cancelaron. Entonces, para mí siento que este programa social es lo más cercano, ¿no? Es como un proyecto embrionario del ingreso básico universal, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del IBU y de estos programas sociales? ¿Dónde conectan? Ahora sí que, como te he venido platicando tu historia, lo voy a vincular a mi historia. Yo termino mi compromiso con el movimiento en junio del 2018 y hago examen para entrar al doctorado en la UABS, a De Siglo, que es donde nos conocemos ya más cercanos. ¿Eres doctora en De Siglo? Estudiante. Soy prófuga. Doctorante. Sí, terminé las 15 materias, pero hasta ahí me quedé. Y okay. mi asesor de tesis era fue el doctor Ángeles, Manuel Ángeles. Personajazo. Y entonces yo ya venía Ángeles. con esta inquietud de decir, yo no sabía que se llamaban desigualdades, yo sabía pues que había que, dependiendo de tu historia personal, tú podías desarrollar o no capacidades, por lo que yo les vengo platicando de cómo yo lo veía en el aula de clases. Yo ya tenía 7 años dando clases en nivel superior. Y entonces él me dice, no, Jansen, esto tiene nombre y apellido, se llama desigualdades. Y eso es lo que yo quiero que tú estudies, y como tú vienes desde el movimiento, tienes que estudiarlo. Yo desde la teoría, 2 años estudié las desigualdades, por eso es que entiendo la parte filosófica de la esencia de sus programas. Y lo sabíamos, pero no le llamábamos desde el Gobierno de México por su nombre, decir, vamos a combatir la delincuencia y la pobreza con estos programas. Pero cuando sale los resultados de INEGI, de la evaluación de la pobreza, más bien de Coneval, ¿no? Que con fundamento en INEGI, Coneval hace sus estudios, y que de 2020, que fue pandemia, a 2022, encontramos que se reduce la pobreza a 5%, pues nosotros brincábamos de alegría, porque decíamos, le dimos a la derecha la respuesta teórica, que es lo que necesitábamos, porque nosotros lo sabíamos, que había realmente una política pública adecuada para que pudiéramos avanzar en el desarrollo de este país. Y eso fue esencialmente los programas sociales. Entonces, efectivamente, o sea, no fue nada más la cuestión de intensificar los programas. El presidente lo que quería era fortalecer el mercado interno, porque acuérdate que todo se paralizó a nivel internacional y era
tú siembras cebollas, sigue produciendo las cebollas, te voy a dar el crédito para que sigas haciendo cebollas, porque en tu alrededor vas a necesitar las cebollas porque nadie las está surtiendo del mercado internacional. O sea, fue una situación maravillosa. Nosotros pasamos en bienestar, en 2019 habíamos otorgado más o menos 900 millones de pesos, y para 2020, que fue el primer año de pandemia, 1.600 millones de pesos dimos. O sea, se incrementaron los programas sociales muchísimo. ¿Cuáles son los datos duros que tienen sobre los programas sociales aquí en Baja California Sur? El dato general que yo te planteo es, nosotros iniciamos en el 2018 ya con todos los adultos mayores que tenían 68 años, porque el IMSS y el ISSSTE nos dieron sus padrones, y cerramos 2018 con 350 millones que se le daban a la población, ¿no? Fueron nada más un mes del Gobierno de México, pero ese es el dato más importante, y había 54,000 beneficiarios. Al año 2022 cerramos con 2.995 millones de pesos que se dieron directo y sin intermediarios a los subcalifornianos, y se les dieron a 203,000 subcalifornianos. Wow. Los programas. En total, lo que nos tocó en estos 5 años, porque yo renuncié el pasado 31 de octubre. O sea, más del 30% de la población, más del 20% más o menos. Ajá, el 25% de la población tiene un programa social. Okay. Entonces, en estos 5 años, lo que nos ha dado el Gobierno de México extra, ¿no? Aparte de lo que se ha hecho de carreteras, de hospitales, que ha sido inmensa la inversión, nos ha dado de manera directa a los subcalifornianos 8.500 millones de pesos en 5 años, que eso por supuesto lo que hace es fortalecer las finanzas domésticas, ¿no? El ingreso familiar. Y además, nada más te doy un dato por lo que me estás preguntando, ha sido maravilloso entender que la franja de reducción de la pobreza mayor, Frank, es mujeres campesinas. Mujeres mayores de 65 años campesinas, que eran los pobres entre los pobres. Entonces, eso es lo maravilloso de vincular el dato a la realidad que estamos viviendo. Es bien cabrón porque estás hablando de algo que mi esposa siempre discute y discutimos en casa, que es el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Que ese es, creo, no sé si es una deuda. Sí. Había un programa y luego dejó de existir. Por ahí en el destape de las corcholatas alguien traía lo del pasaporte morado, que creo que incorrecto, o sea, está fuera de la ley electoral, pero creo que es una de las iniciativas más interesantes de ese proceso en este año, que es el buscar que se remunere el trabajo doméstico, ¿no? Porque es, como dices, la pobreza, pero además tú me acabas de dar un dato duro todavía más, digamos, como exuberante, por así verbalizarlo, que es en las zonas rurales, ¿no? O sea, todavía más jodido. Ajá, el 20% se mejoró el ingreso de los campesinos, ¿no? De la gente que vive en la zona rural. En Baja California Sur. En todo el país. En todo el país. En todo el país, sí. Wow. Porque en Baja California Sur tú sabes que tenemos poca zona rural, ¿no? Sí. Pero en todo el país el 20% salieron de la pobreza extrema y migraron ya pues a tener un ingreso digno. Entonces, esto a mí me ha parecido maravilloso. Ahorita tú hablabas del sistema de cuidados. La propia doctora Claudia Sheinbaum lo ha señalado, que se tiene que avanzar hacia ello. La Ciudad de México tiene ya en su Constitución todos estos elementos. Obviamente, ¿cuál es nuestra mayor limitante, Frank? Lo que siempre ha sido el presupuesto, la reducción de los privilegios, el quitar los fideicomisos, el quitar la corrupción. Realmente para eso queremos, para que haya más presupuesto. ¿Qué es el sistema de cuidados para quien no sabe? Exacto, para quien nos está viendo, escuchando, y por qué es importante. Ok, el sistema de cuidados es que en casa haya una persona con discapacidad, un adulto mayor, un niño, que la mamá tiene que quedarse, o la hermana mayor, o una mujer se tiene que quedar a cuidar. Que es lo más común, ¿no? Que las mujeres se hagan cargo de lo que pasa en Por la eso casa. tiene una visión feminista, porque siempre es la mujer a la que le toca quedarse con esa persona que no puede autocuidarse, y que tiene que, ahora sí que sacrificar su vida profesional, económico y hasta familiar, ¿no? De decir, me tengo que quedar aquí y no me voy a poder desarrollar profesionalmente. Y además el dato interesante aquí, Frank, es que señalan que si toda esa base social de mujeres, porque además hay muchas que son profesionistas,
fuéramos a trabajar, el incremento del Producto Interno Bruto sería más del 25%. Claro. Es dato Claro, teórico. claro. Entonces, eso es lo que se aspira y ya está quedando en la Constitución. Y además me encanta, ahorita platicábamos de Clara Brugada, porque ella desde sus Clarita. utopías ya venía planteando eso. O sea, tú dices, ay, les está poniendo lavadoras en centros públicos para que ellos vayan a lavar por $1. Pues claro, porque todavía mucha gente en las propias ciudades lavan a pulmón. A mí me pareció impresionante cuando empecé a recorrer esta ciudad, Frank, que yo iba a las colonias marginales y siempre encontraba cerros de ropa sucia, cerros de trastes, y pues desde una visión muy clasista, tú dices, bueno, aquí ¿por qué no lavan, no? Pues Y porque tú- no tienen agua, güey, porque no ¡Claro! tienen jabón para trastes. Ni porque... tiempo, porque tienen que Claro. trabajar en 1000 cosas para poder Claro. llevar un ingreso mínimo, Claro. pero lo principal es esto, porque no tienen agua. Y fue en siglo donde yo lo comprendí, porque sabía a qué hora les llega el agua, cómo les llega el agua, y pues tú dices, entiendes la realidad, ¿no? Sí. El sistema de cuidados. Entonces es maravilloso porque no es solamente una cuestión de derecho que tiene la persona de estudiar, de desarrollarse, sino tiene un impacto directo en el desarrollo de nuestro país. Y además, hablábamos hace rato de, pues, ¿para qué estudiar? ¿Para qué ser profesionistas? Pues para que sean felices. Entonces, darle las condiciones mínimas a la persona. Por eso estamos hablando no solamente de una renta básica, ¿no? Que así le llamamos en la teoría, Exacto. ¿no? Que en el Renta caso básica del universal. programa de apoyo de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, sí es una renta básica, ¿no? Un ingreso mínimo que la mamá decide en qué lo utiliza. Si lo utiliza, antes era el programa de estancias infantiles, hoy la mamá dice si le paga a la abuela, si se lo paga a la vecina, si paga una estancia o si lo compra en pañales. Es una renta básica. Y cualquiera puede aplicar al programa. Nomás teniendo un niño de 0 a 4 años. El problema, Frank, es que hablaba ahorita de presupuestos, pues no hay dinero que alcance. Claro. Y no es como el programa de adulto mayor, que es universal, o el de personas con discapacidad, que de la mano con el gobierno del estado pudimos hacer universal. Hay muy poquitos beneficiarios de ese programa, a pesar de que hay muchos niños en nuestro país. Claro. Pues hay que recaudar más, ¿no? ¿Qué? Exacto. Que No, hay que paguen seguir, más. Tax the rich. hay que seguir recuperando, más bien recortando los privilegios que todavía hay muchos en este Claro, país, ¿no? Claro, claro. Y parte de ello, ya casi estamos, yo creo, llegando al final por el tiempo. Sí. Parte de ello es, por eso mi aspiración, Frank, de llegar al legislativo, porque es una institución muy alejada de la ciudadanía y que además sigue conservando muchos Ok, privilegios. ese es el horizonte y esa es una gran pregunta. En 2024, el proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Ajá, Tú te registraste para defender la cuarta transformación, ¿no? ajá. En una senaduría. Sí. ¿Qué deudas hay que tú alcanzas a ver es necesario que haya un perfil como el tuyo Ujú. para trabajar en el Senado? Bueno, lo más importante, Frank, mucha gente etiqueta los perfiles en cuanto a la profesión, por eso poco yo hablo de mi formación académica. Aquí finalmente porque era necesario contextualizar y entender la visión de dónde yo tengo estos instrumentos, para mí son instrumentos. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo dice el presidente, 90% honestidad, 10% capacidad, ¿no? O conocimiento. Pero lo que yo creo que pudiera yo aportarle, o lo que marca la diferencia entre mis compañeros, y con toda responsabilidad lo digo, es que yo viví desde la administración pública los limitantes, porque además no solamente me tocaba aplicar los programas sociales, sino que me tocaba coordinar los trabajos de todas las dependencias de Gobierno de México, que además así fue una experiencia maravillosa, porque yo me sentaba a platicar con mi compañero de Pemex, de la Comisión, del IMSS, del ISSSTE, de cuestiones muy técnicas, y que ellos generosamente me explicaban con mucha paciencia. Me acuerdo que con el que más estuve 2 horas con el compañero Luis García de la Comisión, explicándome todo el desmantelamiento que hicieron de la Comisión Federal. Me acuerdo que también en el caso del ISSSTE, platicando con la doctora Marta Vázquez, decir, es que Janssen, las quejas son porque todo es rentado, no existe. Con el doctor Centeno nos acaba de dar una clase magistral de todo el desmantelamiento y todos los contratos y demás que hubo en el ISSSTE, cómo se ha ido recuperando. Y bueno,
toda esta gran experiencia que tuve durante los últimos 3 años, porque yo llegué como encargada de los programas en el municipio de La Paz, y cuando sale el profesor Víctor ya como aspirante a la gobernatura, yo quedo al frente de los programas y me toca conocer esta otra parte de la delegación. Y bueno, me decía alguien, oye, pero tú tienes ventajas por la responsabilidad que tuviste. Claro, les digo, pero yo pude haberme quedado sentada en mi escritorio de Garzas y Colosio esperando a que la gente fuera a verme, pero yo tomé el compromiso que el presidente siempre nos planteó de más territorio y menos territorio, y si alguien me hablaba y me decía, oye, estoy en Santa Rosalía, necesito verte, oye, ¿sabes qué? Tengo una gira por allá en tal fecha, si me puedes esperar, nos vemos allá personalmente, o plantéamelo por teléfono. Entonces, esta comunicación permanente con la ciudadanía que consolidó mi visión, que yo ya traía 25 años antes de qué es el Estado, cómo es, yo estoy gratamente, ahora sí soy afortunada de conocer, de verdad, Frank, comunidades que estoy segura que nadie conoce, ¿no? Esta oportunidad de conocer muchas comunidades, conocer la problemática, estar socializando con las personas, sabiendo desde las instituciones qué limitantes tienen, ¿no? Me acuerdo que nos sentábamos y nos jalábamos los pelos en las mesas de la tenencia de la tierra, ¿no? Es que la ley la modificaron aquí, asado, el tribunal unitario que tiene esto, que se retrasa con aquello, la cuestión del agua, o sea, me senté en 1000 mesas de trabajo tratando de discutir y encontrarle un rumbo a la solución de los conflictos. Entonces, esta es lo que yo planteo, ¿no? Que conozco desde el tema, que me gusta estudiar y que además conozco perfectamente el territorio. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos. No alguien que sepa de todo, sino que conozca la vía para llegar a la solución, y que además me preguntaba alguien, oye, ¿y vas a poner oficinas de gestión en todas partes? Es que no necesitas oficinas de gestión si recorres el territorio, si eres abierto para recibir la comunicación con la gente. No, con una planeación estratégica pues es suficiente, ¿no? Para ser asertiva y efectiva en tu comunicación, ¿no? Sí, yo les decía a las personas, ahorita que estamos en los recorridos, Frank, me dice mucha gente, oye, pero si llegas, regresas. Y me detengo yo con la gente, porque yo me encanta alegar con la gente, y le digo, ¿para qué quiere que regrese? Pues para que escuches nuestras necesidades. Y le digo, ¿sabe que en su colonia hemos hecho, además les digo, ahorita tenemos una reunión, porque generalmente hacemos recorridos para hacer reuniones, tenemos una reunión, vaya, no puedo, tengo otra cosa, pero mi experiencia desde el Gobierno de México, yo estuve haciendo, ni tengo la cuenta, ¿no? Más de 50 asambleas informativas en todo el estado, y iban, la que más personas, ayer platicaba con una persona de la colonia Palmas, y le dije, fue la reunión con mayor asistencia, 300 personas en la colonia Palmas, pero llegué a tener una en la colonia 4 de marzo en Constitución, donde fueron 15 personas, Frank. Entonces digo, sí vamos y los convocamos, pero también tiene que haber esta reciprocidad, ¿no? De la gente, de decir, sí quiero saber, quiero discutir, quiero estar, ¿no? Entonces, y eso yo lo consolidé y lo confirmé con la vacunación, porque ahí fue donde dije, ¿a mí de qué me sirve haber invertido 45,000 millones de pesos en la compra de vacunas, tener aquí las vacunas, armar toda la logística de las vacunas, si estoy sentada contando chistes con el personal de salud porque no llega nadie a vacunarse, ¿no? O por el contrario, me llega un tumulto de personas que todo el mundo me quiere asaltar el punto de vacunación, y no quieren entender que primero tiene que ser los que tienen mayor riesgo, primero los más grandes. Adultos mayores, zonas rurales y maestros. Ajá, ¿no? Entonces, o sea, por eso es tan importante la participación de la ciudadanía. Yo con eso cerraría, que a eso aspiro. Así yo poder poner las condiciones para que podamos, sobre todo mi fin, Frank, es que podamos revertir esta visión que tenemos de los legisladores, del levantadedo, del que tiene los privilegios, y lo veamos como alguien cercano que sí está legislando. Tú hablabas hace rato de algo muy importante, al diputado le piden que pavimente, que recoja la basura, cuando no es función de ellos, y muchas veces llegan compañeros que van y te lo prometen, por eso la gente se los exige a ellos. Entonces no es correcto, su función es gestionar, escuchar, legislar y revertir todos estos 36 años de leyes neoliberales que desmantelaron nuestra Constitución del 17, que buscaba un estado de bienestar. Eso es lo que busco. Qué gran conclusión. Janssen, pues estamos llegando al final de esta conversación.
pues no es diplomacia, ¿no? Agradecerte, yo sé que eres una persona ocupada, más ahorita, ¿no? Que estás entrando en este proceso. Sí. Yo sé que el tiempo es súper sagrado, entonces agradezco muchísimo, ¿no? Que nos hayas dado este espacio para hablar de tu horizonte, de tu visión y algo con lo que quisieras concluir, con lo que quisieras cerrar para los que nos están viendo, nos estás escuchando, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir? Claro, yo uso Instagram y Facebook, Janssen Weichselbaum, mi nombre es muy complicado, Yanssen, y mi apellido es Weichselbaum. Entonces, Facebook e Instagram, Janssen Weichselbaum, y pues ahora sí que me encontrarán seguramente por su colonia en algún momento, recorriéndolo o convocándolos a algunas reuniones. También tengo mi página, janssen.com, y ahí también pueden encontrar mayor información. Y por supuesto, siempre me pueden mandar mensajes, inbox, y tengan la seguridad de que les voy a contestar. Pues muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias a los que nos están viendo, escuchando. Entren a las redes de Janssen, ya vieron, ya escucharon todo lo que nos ha estado compartiendo, denle like, compartan, pregunten, también se vale cuestionar, es una persona que tiene bastante capacidad para poder confrontar y explicar cualquier duda que tengan, cualquier cuestionamiento, y nos vemos en el próximo horizonte. Hasta la próxima.